Hola chiquillos de EAR Chile, mi nombre es Verena Castro y soy su profesora de lenguaje. Vamos a hablar hoy acerca del género narrativo. Antes de hablar de clasificación de los géneros literarios y de lo que es de la definición del género narrativo, es súper importante que nos situemos en la perspectiva de la importancia que tiene el narrar. De repente podemos decir, ay, me carga leer, no me gustan las novelas, me cargan los cuentos. Sin embargo, tenemos que comprender que día a día estamos súper presentes y estamos súper conectados con todo lo que tiene que ver con la narración. Le contamos a nuestra mamá cómo nos fue, queremos contarle a nuestro mejor amigo cómo nos sentimos en tal o en cual momento. Por lo tanto, la narración es algo que es parte intrínseca de nuestra vida como seres humanos. La necesitamos, está ahí en todo momento, queremos saber qué pasó, queremos saber qué ocurrió y cuando estamos expectantes de saber qué ocurrió, cómo te sentiste, cómo viviste tal o cual suceso, tal o cual experiencia, estamos en presencia de este género narrativo, que es algo sumamente cotidiano y presente en nuestras vidas. Y que de hecho los autores toman esta necesidad que tenemos de narrar, esta necesidad de contar, y lo llevan y lo convierten en una profesión. Hay muchas historias escritas que no solamente están escritas para que nosotros las leamos y nos entretengamos, sino que están escritas primero para ponernos en contextos en los que jamás estaríamos de no ser por esa narración. También están ahí para mostrarnos su punto de vista respecto a ciertos temas, respecto a ciertos sucesos históricos que ocurrieron durante su época de vida y que sin embargo no estaban autorizados en su momento para publicar lo que ellos sentían a partir de sus propias voces, por lo tanto se tomaron personajes, tomaron identidades prestadas y a partir de estas identidades fueron creando y fueron expresando también sus propios puntos de vista. Por lo tanto, hablar de género narrativo es hablar del día a día, es hablar del cotidiano, es hablar de todo aquello que nos gusta, de las series de televisión, es hablar de las películas que vemos y por qué no decirlo, es también hablar de nuestro día a día, de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer, de por qué hacemos las cosas o muchas veces de por qué nos fue mal en algo o tratar de entender de qué manera podríamos mejorar aquello en lo que no nos está yendo bien. Hay veces con que simplemente narrando, contando qué vivimos, cómo lo vivimos, se ordena un poco también lo que está pasando por nuestras cabezas. Vamos a hacer un poquito de historia muy rápida y vamos a decir que Aristóteles fue el primero que propuso un orden, una clasificación para los distintos textos literarios que existían. Entonces él habló de tres grandes eh, categorías de textos, donde están los narrativos, que son aquellos que buscan contar lo que realizan los personajes en un tiempo y en un espacio. Los textos líricos, que tienen como propósito fundamental dar a conocer cuál es la interioridad, cuáles son los sentimientos, las emociones del hablante lírico, y el texto dramático, que busca representar las acciones que realizan los personajes. En estos géneros, en cada uno de estos géneros vamos a reconocer otros subgéneros, géneros más chiquititos. Algunos de ellos que solamente fueron válidos en algunos momentos históricos. Por ejemplo, el caso de la epopeya griega y los cantares de gesta medievales, entre otros. Es importante para el caso de ustedes recordar un poco lo que ocurría con los cantares de gesta o con las epopeyas, porque siempre buscaban ensalzar, es decir, exaltar las características nobles, las características positivas que tenía un héroe. Y ustedes como deportistas muchas veces van a ser esos héroes del resto de las personas. Y tal vez cuando se escriban sus historias o cuando se escriban lo que ustedes hicieron en un partido, lo que ustedes hicieron en un torneo, se va a convertir en algo digno de contar, que era a lo que hacía alusión la epopeya o los cantares de gesta. Los antecedentes históricos del género narrativo se encuentran precisamente en el género épico.
que era una manifestación literaria súper antigua, que data del siglo VIII a.C., y que si bien no se escribieron en ese momento, sí se traspasaban de manera oral, de generación en generación, y su principal característica era el ensalzamiento de un pasado legendario, de un pueblo, de las virtudes que tenía una persona que realizaba hazañas extraordinarias y nobles. Es decir, las historias que sobreviven al tiempo, que sobreviven las épocas, son aquellas de personas extraordinarias, de aquellas personas que son capaces de realizar hazañas, de realizar eh, acciones que van más allá de lo cotidiano. El mundo de la épica luego dio lugar al mundo narrativo, en el cual tienen cabida los hechos propios de la vida cotidiana, que son principalmente relatados a través de la novela, pero también están los cuentos, por ejemplo, las leyendas, que nos van a relatar estos eventos cotidianos. Sin embargo, este cambio que hay desde la epopeya, desde contar estas hazañas tremendas que realizaban los héroes, hacia este paso de contar un poco más lo cotidiano, lo que sucede cada día, tiene que ver con lo que hablamos al principio, con esta necesidad de contar nuestro mundo y sobre todo de situarnos en distintas perspectivas, es decir, en distintas formas de entender la vida. Vamos a definir el género narrativo como aquel que agrupa a todas las obras de ficción que tienen en común relatar sucesos o varios sucesos que le ocurren a un personaje en un lugar y un tiempo determinados. Vamos a leer un ejemplo que es de un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano. Este microcuento se llama La historia del arte y dice: un buen día, la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor comenzó a trabajarlo, subido en una escalera a golpe de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas o al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Uno de los niños, con los ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabías que dentro de aquella piedra había un caballo?». Cuando hablamos de género narrativo, es súper importante reconocer algunos aspectos. El primero de ellos es saber quiénes son los personajes. En el caso del cuento anterior tenemos tres personajes. Un personaje principal, que es el escultor, que es el que trabaja esta piedra gigante que llega hasta su taller. Están los niños, que lo ven hacer, que lo ven trabajar, sorprendidos, y que luego quedan sorprendidos con el resultado del trabajo de este carpintero, perdón, de este escultor. Y bueno, la alcaldía, que viene a ser un personaje terciario o lo que llamamos un personaje incidental, que está ahí, que cumple una función, aunque no es determinante en el desarrollo de la historia. Otro aspecto muy importante a la hora de considerar un cuento es saber qué sucesos ocurren en el relato. En este caso sabemos que los sucesos que ocurren es que se le encarga a un escultor realizar un caballo para la plaza de la ciudad, es que la piedra con la cual debe esculpir a este caballo llega hasta el taller, los niños ven esta obra comenzada, los niños de pronto tienen que retirarse a sus vacaciones y cuando vuelven el escultor tiene terminada la obra, y esto genera la sorpresa y genera la admiración de estos chicos que cuando se fueron solo vieron un bloque de piedra y luego se encontraron con este precioso ejemplar que había tallado el escultor. Otro aspecto muy importante dentro de la narración es el lugar donde ocurren los hechos, el espacio donde ocurren los hechos. El espacio se va a dividir en tres tipos de espacio. Por una parte está el espacio físico, que en este caso sería el taller del escultor. También tenemos el espacio psicológico, que tiene que ver con la atmósfera interna que viven los personajes. En el caso del cuento en particular, la atmósfera emocional tiene que ver con
esta sorpresa, esta admiración que producen los niños, el haber dejado en el taller una piedra gigante y haber vuelto a los días después y encontrarse con una obra de arte. Y finalmente tenemos el espacio psicológico, el espacio social, que tiene que ver con los elementos de la cultura que vive cada uno de los personajes. En este caso podríamos hablar de un espacio de alta cultura o de una cultura artística y de la sorpresa que este arte causa en esos niños. Porque los niños sientan admiración por esta escultura y no les causa indiferencia o no les causa, no sé, ningún tipo de interés por destruirla, sino que hay una admiración hacia el arte. Esa admiración hacia el arte nos habla de un espacio social bastante prolijo por parte no solo de la alcaldía y del escultor, sino que de toda la población. ¿Cuáles son las acciones que se realizan? Bueno, está esta realización de este caballo y la admiración y la sorpresa que produce en los personajes. Y aquí es sumamente importante centrarnos en este personaje principal, que es el niño, que finalmente hace esta observación al escultor cuando le dice con los ojos muy abiertos: ¿cómo sabías que dentro de aquella piedra había un caballo? La motivación de este niño es fundamental porque es la que enlaza el título del microcuento, que es la historia del arte, con un suceso muy pequeño. Porque si vemos el título en el que se nos habla de la historia del arte, pensamos que es bastante pretencioso. La historia del arte tiene miles de años, parte con el arte rupestre y continúa hasta nuestro arte posmoderno. Sin embargo, se titula la historia del arte y simplemente nos habla de un simple ejemplo, de un ejemplo en el cual una piedra se transforma en un caballo y en esta admiración que genera en el niño. Por lo tanto, la historia del arte es eso. Somos nosotros y somos la admiración que nosotros sentimos respecto de este arte que busca la expresividad, que busca la expresión de este artista. Y es muy bonito lo que el niño le dice al artista, al artífice, porque no le dice: oh, qué bonito el caballo, oh, mira qué bien trabajaste, sino que trata de introducirse en la mente de este artista y le dice: pero ¿cómo sabías que dentro había un caballo? Es decir, el niño no alcanza a entender cuál es la magnitud del arte o qué es lo que hay en esa mente del artista que lo lleva a ver, a imaginar que dentro de algo tan común, algo tan corriente como un bloque de piedra, como un bloque de granito, se puede esconder una gran obra de arte. Y eso lo podemos ver en nuestra cultura en cualquier evento. Cuando un artista toma lápiz y papel, lo convierte en una obra de arte. Una persona común, corriente, tal vez no sabe muy bien qué hacer con eso. Y es quizás lo que ocurre también con un deportista. Un buen deportista que es capaz de transformar ese deporte en algo mucho más bello. Transformar lo que hace en alegría, por ejemplo, para la gente que lo ve triunfar, y también en alegría para sí mismo. Muchas veces el mismo deportista tiene que enfrentar situaciones muy difíciles, el entrenamiento es muy en solitario, tiene que dejar muchas cosas de lado y es capaz de transformar todo ese sacrificio finalmente en triunfo. Y eso también es una forma de hacer arte. La estructura de la narración siempre va a estar dada por estos 3 puntos. Primero hay una situación inicial en la que se presenta a los personajes, se presenta la situación que va a enfrentar a estos personajes, el espacio y donde van a ocurrir donde va a ocurrir los sucesos que va a tener que enfrentar el personaje. Luego vamos a tener que la mayoría de las obras parten con: había una vez en un bosque encantado una princesa que le gustaba mucho caminar bajo los árboles. Hasta que un día introduce el nudo o el desarrollo de las acciones.
Acá es cuando se desenvuelve la historia en la que transcurren las acciones que realizan los personajes, generalmente desde una complicación hasta que ésta se resuelve. Y finalmente tenemos la situación final, también conocida como desenlace, en donde se resuelve el conflicto o los conflictos que se presentan al final de la historia. Los elementos de la narración van a ser fundamentalmente el narrador, que es quien organiza este mundo, quien le da forma al mundo, quien sitúa desde una perspectiva particular que vamos a conocer como focalización la historia que está narrando a través de un modo narrativo que es la forma en que presenta el diálogo de los personajes. Todo esto lo vamos a ver en clases posteriores. Los personajes mismos, el tiempo narrativo, el espacio o ambiente narrativo en el que se desarrollan los hechos. Vamos a tener que en la obra literaria se van a dar dos situaciones comunicativas. Una situación comunicativa es cuando yo traspaso información de un emisor a un receptor. En el caso de la literatura, vamos a decir que existen dos emisores. Hay un emisor que es real, que se llama autor, que podemos conocer, tenemos su biografía, a veces sabemos dónde vive, a veces cuando muere también se escriben biografías, se reeditan sus obras, como lo que ocurre hace poco con Nicanor Parra. Está también un mensaje real, que es la obra de arte, que es esta, como si seguimos con el ejemplo de Nicanor Parra, que sería su obra Poemas y Antipoemas. Y hay un lector real que somos nosotros, que somos quienes tomamos ese libro y leemos lo que el autor puso ahí para nosotros. Pero además tenemos una situación comunicativa ficticia, donde tenemos un emisor que no es real, que no es un ser de carne y hueso, sino que es un ser creado por el autor y al que vamos a denominar narrador. Este narrador a su vez crea un mundo narrado, un mundo representado que a veces puede coincidir con nuestro mundo real, como en el caso del cuento La historia del arte que leímos recién, o a veces es un mundo que es completamente distinto, completamente disímil al mundo que nosotros conocemos. Y es un mundo donde encontramos naves espaciales que se desplazan a la velocidad de la luz, o donde encontramos unicornios y encontramos minotauros y encontramos centauros. Son mundos que a veces se relacionan con nuestra realidad y a veces no tienen nada que ver. Y existe un lector ideal. El lector ideal no existe. Ninguno de nosotros es el lector ideal de una obra. Cada uno entiende de la obra literaria algo distinto, un mensaje diferente. Y eso es lo importante de la narración, que tampoco busca un lector ideal, que tampoco busca a alguien que sea capaz de comprenderlo a cabalidad, sino que la obra literaria, la obra narrativa, quiere llegar a cada uno de nosotros de distinta manera. Y así, si por ejemplo leemos una obra cuando tenemos 12 años y la volvemos a leer cuando tenemos 20 años, por ejemplo El Principito, nos vamos a dar cuenta de que cambia completamente el sentido que ese libro puede tener. Incluso podemos leer una obra en un momento de nuestra vida en el que estamos radiantes de felicidad y no le vamos a tomar el peso que si leemos esa misma obra en un momento en el que lo estemos pasando mal. Por ejemplo, a leer una obra como La Metamorfosis de Franz Kafka, cuando vemos un sujeto que en lugar de superar sus obstáculos, de superar las vivencias tristes que le da la vida, se deja arrastrar por el dolor, se deja arrastrar por la tristeza. Y quizás si estamos en un momento de mucho optimismo, tal vez no le vamos a tomar el sentido, y tal vez si estamos en un momento de tristeza o en un momento de mayor reflexividad en nuestra vida, es posible que le tomemos un sentido mucho mayor a esa obra de la que tiene normalmente. ¿Con qué nos vamos a quedar la clase de hoy? Con esta figura del narrador. El narrador es el encargado de relatar la historia. Es quien además organiza todo el relato de acuerdo con la perspectiva que adopta. ¿Qué quiere decir esto? El narrador decide. El narrador toma las decisiones.
Él ve qué nos cuenta y qué no nos cuenta. Él ve desde qué perspectiva nos cuenta la historia y de qué perspectiva no nos cuenta la historia. Por ejemplo, últimamente en el cine nos hemos visto enfrentados a las perspectivas de los malos de las películas. Tradicionalmente escuchamos la versión de los buenos, tradicionalmente escuchamos la versión de los que no quebraban un huevo, y de pronto nos damos cuenta que en realidad no eran tan inocentes, o que estos malos no eran malos simplemente por antojo de ser malos, sino que había una historia detrás, una historia de mucho dolor que los llevaba a convertirse en estos personajes antagonistas de los protagonistas. Por lo tanto, el narrador es el que asume esa postura. El narrador es el que nos cuenta la perspectiva desde los derrotados o desde los vencedores. El narrador es el que nos cuenta los sentimientos de los malos o los sentimientos de los buenos. El narrador es el que toma todas esas decisiones. Por lo tanto, puede conocer todo lo que le sucede a todos los personajes, es quien gobierna toda la información del mundo narrado, y además puede tener un punto de vista más restringido, puede que solamente sepa algunos aspectos de esta narración, puede ser que no conozca lo que ocurre con todos los personajes, puede que no sepa la historia de todos los personajes, o puede que no nos quiera contar toda la historia de los personajes. Por ejemplo, supongamos que yo estoy viendo algún evento deportivo en el que usted participa. Yo sé lo que estoy viendo, y como no sé mucho de deportes, probablemente lo que diga no sea muy informativo. Y es muy distinto si después del evento usted cuenta lo que vivió, lo que sintió, cómo lo vivió, cómo lo enfrentó en ese momento. Entonces su conocimiento, su nivel de conocimiento es muy distinto al nivel de conocimiento que yo manejo desde lo que puedo simplemente observar. Por eso el narrador es una figura tremendamente importante dentro de la literatura, dentro de la narración, porque es quien toma decisiones finalmente respecto de cuánta información nos va a entregar o de cuánta información se va a callar. Cuando hablamos de narradores, vamos a tener distintas clasificaciones. De acuerdo a su presencia o su ausencia en la obra, es que lo llamaremos homodiegético o heterodiegético. Homodiegético es aquel que está dentro de la obra y vamos a reconocer al narrador omnisciente, al narrador protagonista y al narrador testigo, al narrador personaje. Es quien vive o es quien ve lo que ocurre al interior de la obra. También está el narrador heterodiegético, que es aquel que está fuera de la historia que se está contando. Y ahí encontramos al narrador omnisciente o al narrador de conocimiento relativo, puesto que no están dentro del mundo representado, y en el caso del omnisciente cuenta todo, por lo tanto no está dentro del mundo, porque si fuera un narrador que está dentro del mundo solo podría narrar lo que él siente o lo que él ve, pero en el caso del narrador omnisciente cuenta todo, porque sabe todo lo de los personajes, por lo tanto está sobre ellos. Y el narrador de conocimiento relativo, que no está viviendo los hechos y solamente se restringe a contar aspectos externos de la narración. Y ahí tenemos entonces otra característica u otra división de los narradores, que tiene que ver con el grado de conocimiento. Va a ser un narrador omnisciente cuando maneje toda la información de la obra, tanto lo que ocurre al interior como al exterior de los personajes, y tanto como lo que ocurrió en el pasado como lo que va a ocurrir en el futuro. Y el narrador de conocimiento relativo solamente puede relatar aquello que ve. De acuerdo con el grado de participación, vamos a tener narradores protagonistas, que aquel que vive el evento, y el narrador testigo está ahí dentro de la obra, pero no vive los sucesos, sino que cuenta algo que le ocurrió a alguien más. Bueno, aquí está lo que decíamos: narrador homodiegético, que se ubica al interior de la historia, y el heterodiegético en el exterior. Esto es todo por hoy. Gracias por la atención prestada, y en la próxima clase presencial vamos a trabajar concretamente con cada uno de estos narradores y concretamente con esto que tiene que ver con la narración en sí de estos eventos, y con cada uno de los aspectos que